Buenos días. Hola, buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de Infarma 2024. Es un placer estar con vosotros. Soy Esther Calvo de Mora, vicepresidenta segunda del Colegio de Farmacéuticos, y es un placer estar aquí con vosotros. Vamos a tener una hora de formación. ¿Qué puede hacer el farmacéutico por el paciente oncológico? Y tenemos un elenco, unos compañeros de excepción. Ahora os iré presentando. La cosa es hasta las 12:30, va a haber una pequeña presentación, luego va a haber la moderadora, Sandra, que va a ir haciendo preguntas relevantes a cada una de las distintas visiones que tienen desde la oficina de farmacia, desde la farmacia comunitaria. Pues nada, yo voy a dar una pincelada, unos datos sobre esta patología, este paciente oncológico y cómo le podemos ayudar. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos y gracias también a los organizadores y gracias al equipo técnico que están ahí, que nos ponen los micros y que nos ayudan. La definición exacta del paciente oncológico, yo creo que todos lo sabemos, no es sencilla. Por su tipología, la gran cantidad de cánceres que hay, por su complejidad, el cáncer es una enfermedad que precisa de una manera muy especial una atención individualizada desde todos los sectores, desde el farmacéutico, el equipo multidisciplinar, enfermero, médico. O sea, es una enfermedad que engloba muchos profesionales sanitarios. Hay que tener una atención cercana y muy humana. Según la estimación de Redecan, que es la Red Española de Registros de Cáncer, el número total de casos incidentes estimados para este año 2024, para que os hagáis una idea, son 286.000, redondeando. 161.000 hombres, más hombres, y 125.000 mujeres. Los cánceres más frecuentes en el varón son próstata, pulmón, que es común para mujeres y para hombres, vejiga, urinaria, colon y recto. Y para mujeres, los de mama, colon, pulmón, cuerpo uterino y recto. Toda esta diversidad de los cánceres que existen precisa de un conocimiento y de una atención individualizada. Que vamos a ver en esta mesa, vamos a analizar entre todas qué papel podemos desempeñar los farmacéuticos en la asistencia de ese paciente oncológico y cómo podemos, y es súper importante, realizar una actuación conjunta para lo mejor de ese paciente oncológico. Para ello, paso a presentar, vamos a celebrar esta mesa que estará moderada por Sandra Cerrata, que actualmente compagina su trabajo como Head of Global Services en una multinacional del mundo de la consultoría técnica con su labor como voluntaria testimonial de la Asociación Española contra el Cáncer. Ya fue diagnosticada y tratada eficazmente y bien de un tumor de mama en el 2022. Luego vamos a tener 5 ponentes más. Mi compañera de junta y muy querida Raquel Aguado, que ha estado súper pendiente de toda esta mesa, que es farmacia comunitaria en Arganda y es vocal de Dermofarmacia, Arganzuela, que no Arganda, vocal de Dermofarmacia, Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Tenemos también a Beatriz Collado, que es vocal de Nutrición y Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos, también farmacia comunitaria de Moncloa. Luego, Carmen Mijillo Molle, también compañera de junta. Mijimolle, ¿lo he dicho bien? No, has dicho Mejimolle. Mijimolle, que es un... No pasa nada. Mijimolle, que es vocal nacional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid en la especialidad de ortopedia. Ana Cosín, muchas gracias por estar, Ana. Es farmacéutica comunitaria en Argüelles y es formulista a terceros desde 2010. Es miembro también de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria y Familiar, lo que conocemos como SEFAC, y participa en el grupo de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, y también es miembro de la SEMI. Y finalmente, pero no el último, sino que es un crack, nuestro compañero Javier, farmacéutico y especialista en oncología del Hospital Universitario La Paz. Javier tiene un máster, Javier Álvarez Criado, tiene un máster propio en oncología farmacéutica, además de una especialización en cáncer de mama para farmacia hospitalaria. Os doy las gracias a todos por estar aquí y sin más vamos a sacar conclusiones, conocimientos y experiencias que espero que nos enriquezcan a todos y sea un placer estar este ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias por la presentación.
Y bueno, yo también quería daros las gracias a todos los que estáis aquí. En primer lugar, deciros que para mí es una oportunidad muy especial el dar voz un poco desde lo que es la parte de paciente y poder estar con todos estos profesionales que sin duda pues nos acompañan en nuestro día a día. Así que empezando un poco con esta mesa de debate, a mí me gustaría hacer hincapié en el tema de que el paciente oncológico, una vez que sale del hospital, digamos cuando nos consiguen salvar la vida y los médicos nos lanzan a nuestra nueva normalidad, por decirlo así, nos dan una serie de pautas en la medicación que a veces nos resultan complicadas de entender, no sabemos muy bien cómo gestionarlo y considero que quizás ahí el farmacéutico, ¿no?, de hospital puede echarnos una mano. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias por la presentación, Sandra. Buenos días a todos, bienvenidos a Infarma. Es un placer estar en esta mesa con estas grandes profesionales y ponentes. Y en este caso me toca hablaros un poquito sobre el trabajo del farmacéutico de hospital, a lo mejor un poquito menos conocido en este ámbito, pero que yo considero, también a lo mejor porque trabajo ahí, que es muy importante para el paciente oncológico. Desde el hospital, desde la farmacia de los hospitales, intentamos mejorar los resultados en salud de los pacientes junto con su tratamiento oncológico, evitando en la medida de lo posible las toxicidades de estos fármacos que puedan provocar. Además, nuestro objetivo debe ser que el paciente se vaya formado e informado a casa respecto a su tratamiento oncológico y cómo abordar cualquier problema que éste pueda generarlo. Una de nuestras funciones es conciliar la medicación. Sabemos que muchos pacientes, sobre todo a más edad, suelen tener una polifarmacia, más de 5 fármacos prescritos, y esto puede desembocar en una pérdida de adherencia o incluso una pérdida de eficacia. Intentamos conciliar esta medicación y, por lo menos en el Hospital La Paz, donde estoy trabajando, tenemos una consulta de atención farmacéutica en el propio hospital de día, donde podemos consultar cualquier duda que tengamos con el oncólogo. Incluso podemos hacer cambios de tratamiento si creemos que es conveniente por algún tipo de interacción o prescripción o desprescripción de fármacos. Es muy importante la labor que hacemos a nivel de desprescripción. También es muy importante que el paciente sepa si se tiene que tomar la medicación con o sin comidas. Muchas veces hay medicaciones que el propio oncólogo no se lo explica y nos toca a nosotros dar esa información al paciente. Fármacos como puede ser abiraterona para cáncer de próstata o ciertos fármacos ya para cáncer de mama, hay algunos que se tienen que tomar en ayunas obligatoriamente u otros hay que tomarlos con comidas obligatoriamente. Un fármaco que conoceremos todos, como puede ser el omeprazol, un fármaco en una alta prevalencia prescrito para todos los pacientes. Desde el hospital hemos descubierto que si se combina con un fármaco para cáncer de mama, estas pacientes tienen incluso 3 veces más riesgo de que su tratamiento no funcione, lo que eso va a conllevar en todos los tratamientos posteriores, pérdida de calidad de vida, más toxicidad. También intentamos reforzarles que no tomen nada de medicina alternativa. Por desgracia, los pacientes, por falta de información o por creencias externas, toman suplementos, herbolario, etcétera, que podrían interactuar con estos fármacos, ya sea a nivel de que bajen la eficacia porque a lo mejor se absorbe menos o producen un poquito más de toxicidad. Yo siempre se lo digo a las pacientes, sobre todo a los de cáncer de mama, que tengan a lo mejor que dependan de su tumor de hormonas, que hay ciertos alimentos derivados de fitoestrógenos que no deberían tomar, o incluso ciertos test que tampoco estarían recomendados con ciertos medicamentos. Me parece súper interesante esto que apuntas, porque sí que es verdad que a nosotros a nivel médico estas pautas no nos las dan. O sea, nos dan 2 claves básicas, ¿no? De no tomes, en mi caso, por ejemplo, porque potencia mucho los estrógenos, soja, pero más allá de eso, por ejemplo, lo del omeprazol desconocía y hay un montón de cosas pues donde creo que el farmacéutico es al final nuestro punto de referencia porque sois los que en realidad más conocéis cómo interaccionan, ¿no? las medicaciones. Sí que es verdad que tenemos posibilidades dentro de los hospitales de revisar todos estos medicamentos. Al final el paciente justo sale de la consulta y le vas a ver, entonces no tienes esa pérdida de información por parte del paciente y puedes incluso resolver las dudas, pero sí que es muy importante reforzar el concepto a los pacientes de que si queremos que el tratamiento haga el efecto que buscamos, se lo tienen que tomar en tiempo y forma correcta y no tomar nada que no sepamos ni hayamos confirmado de que se lo pueden tomar. Esto sí que es muy importante y lo mismo pasaría cuando damos recomendaciones también al final de farmacia, que hay que revisar muy bien para lo que el paciente se quiere tomar
para confirmar que los tratamientos van a funcionar. Otro aspecto de lo que estamos intentando mejorar desde los hospitales es que los tratamientos cada vez son mejores. Tienen mejores resultados, los pacientes están bien y su calidad de vida casi no se ve afectada. Vamos a considerar que los tratamientos se cronifican y podemos hacer un símil, aunque hay que tener cuidado con este símil, de que es un tratamiento como, por ejemplo, en su día era el del VIH, eran pacientes que al final sí que tenían comorbilidades asociadas y un deterioramiento de la calidad de vida, que en este caso ya no pasa. En el cáncer estamos llegando a conseguir eso. Entonces, incluso estamos reduciendo las consultas que tienen que hacer los pacientes al hospital. Si ya desde los clínicos están intentando reducir esas consultas, desde las farmacias hospitales también tenemos que intentar ayudar a que el paciente no tenga que venir a recoger la medicación. Estamos implementando poco a poco, sobre todo desde la pandemia, los servicios de telefarmacia con la dispensación a domicilio. Después de revisar el informe, nos ponemos en contacto con una empresa de distribución y quedamos con el paciente a qué dirección de entrega, o si en este caso la consejería incluso quiere que sea a la farmacia más cercana, que eso se está implementando poco a poco, todavía no nos ha llegado, pero ese es futuro, para que el paciente no tenga que recoger la medicación a la farmacia, porque al final es un tiempo que muchos pierden, o que tienen que ir acompañante, tienen que pedir permiso en el trabajo, etcétera. Entonces, ya para terminar la parte del hospital, afianzar de que nosotros al final, yo creo que somos a lo mejor generalistas, en el que intentamos ver de forma global lo que es el estado de salud del paciente, su tratamiento prescrito, e intentamos abordar e intentamos ayudar de la mejor manera posible para que los fármacos que se han prescrito por sus oncólogos, hematólogos, urólogos, ginecólogos, etcétera, hagan el efecto que buscamos, buscando el máximo beneficio para el paciente, minimizando la toxicidad en la medida de lo posible. Claro, y así pues consiguiendo una mejor calidad de vida. Eso es. Que es lo que al final... Al final nos tenemos que centrar en el paciente. Y yo siempre digo que no se trata de vivir muchos años, sino de intentar vivirlos bien, porque esta enfermedad, cuando llega, lo hace para quedarse, esto es así, y el paciente oncológico, cuando consigue asimilar eso, pues comprende que el camino es largo y bueno, pues se agradece que haya profesionales que intenten hacérnoslo un poco más llevadero. En ese sentido, sí que es verdad que, bueno, hay una parte que hay que tratar muy bien, sobre todo con determinados tratamientos, como la radioterapia y otro tipo de tratamientos a los que se somete el paciente oncológico, ¿no? Y a mí me gustaría, Raquel, como especialista de hemofarmacia, el saber por qué se producen tantos problemas en la piel y en las mucosas cuando estamos en un proceso oncológico. Y sobre todo, ¿qué consejos desde tu experiencia nos podrías dar para intentar llevarlos mejor? Pues Sandra, es así. Al final la propia enfermedad y todos los tratamientos oncológicos, ¿no? Muchas veces pensamos, como has dicho muy bien, la radioterapia, no solamente la radioterapia, la radioterapia, la cirugía, la quimioterapia, las terapias dirigidas, la inmunoterapia, la hormonoterapia, todos los tratamientos oncológicos pueden tener un impacto a nivel de la piel, las mucosas, el cabello, las uñas, en mayor o menor grado. Pero es una realidad que además es importantísimo, porque puede ser, por un lado, ese problema en el bienestar y en la calidad de vida del paciente puede tener un gran impacto, también a nivel emocional, pero si cabe todavía más importante porque puede condicionar el tratamiento oncológico. Pueden aparecer problemas que nos condicionen tanto la frecuencia de administración de los medicamentos, de esos tratamientos, la concentración del tratamiento que se puede administrar, y todo eso al final pues, puede tener consecuencias a nivel del proceso de curación. Y bueno, pues efectivamente los mecanismos de replicación, regeneración celular están alterados, y esto lo que hace, en el caso por ejemplo de la piel, es que la barrera cutánea está alterada. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que la piel del paciente oncológico es una piel más frágil, es más sensible, con lo cual necesita de cuidados adaptados a esa piel. Además son cuidados previos en el durante y en el después. Efectivamente. Bueno, yo creo que es algo que la farmacia, los farmacéuticos, como muy bien hablaba Javi desde el hospital, los farmacéuticos comunitarios, tenemos que acompañar al paciente oncológico durante todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que acompañarles antes, durante y después. Eso es. Desde el mismo momento del diagnóstico, o bueno, ya si incluso nos queremos ir más atrás, ¿qué papel tiene la farmacia en la prevención del cáncer? Como educadores sanitarios, como en la prevención del cáncer de piel, es fundamental. Yo creo que en esta línea seguramente veamos muchas cosas en el futuro, y bueno, pues es imprescindible que podamos tratar en cada etapa de la forma más adecuada. Y bueno, siempre ya te digo, con tratamientos adaptados en cada momento.
Pues bueno, es verdad que, como hablábamos, aparecen efectos adversos que pueden ser más o menos intensos y fíjate, o sea, al final hay una lista larga y de los frecuentes, como son, bueno, pues la serosis a nivel de piel y mucosas, el prurito, las alteraciones ungueales, la radiodermitis, las mucositis a nivel bucal, vaginal, fotosensibilidad, los medicamentos, los tratamientos son fotosensibilizantes, esa piel está mucho más expuesta, más frágil, bueno, pues tatuajes, la eritrodistesía palmoplantar, el síndrome mano-pie, ulceraciones, fisuras, o sea, hay una larga lista de efectos frecuentes. Pues es importantísimo porque podemos realmente conseguir que esos efectos adversos sean mucho más livianos o que sean más controlables. Ya no solamente con nuestro consejo desde la farmacia, con ese acompañamiento, también no tenemos que descuidar la capacidad de derivación que tenemos desde la farmacia comunitaria, precisamente por ese trato tan cercano que tenemos con los pacientes, que lo hablábamos, ¿verdad?, fuera. Bueno, pues farmacias, yo personalmente, como en mi caso es una farmacia de barrio donde tenemos muchos pacientes que están pasando por esta circunstancia y pacientes y familiares, que tampoco tenemos que olvidarnos de ellos. Y bueno, pues muchas veces nos pueden saltar señales de alerta precisamente por estar tan cercanos y tener esa frecuencia de poder verlo. Y bueno, pues como decíamos al principio, yo creo que la farmacia os podemos ayudar y mucho con todos estos problemas a nivel, como decíamos, de piel, mucosas, cabello, uñas, y estar durante todo el proceso. O sea, es muy importante que el paciente se enfrente a los tratamientos con la piel y en las mejores condiciones posibles, que adopte autocuidados que si los empieza a adoptar desde el principio le van a acompañar durante todo el proceso. Si empezamos desde que debemos hacer una cronología, pues antes de los tratamientos intentaremos siempre, en todo momento nos vamos a basar, digamos, en 4 pilares básicos, pero que será la higiene, la hidratación, emoliencia, la fotoprotección, importantísima, y luego la corrección también, porque según en qué casos es una herramienta muy útil que tenemos también desde la farmacia y que podemos ayudaros. Y bueno, pues que queremos una piel que esa barrera cutánea esté lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles, con lo cual desde el momento de la higiene podemos actuar pues con productos, con unas, digamos, por un lado, adoptando unos hábitos de higiene que sean respetuosos con la piel, evitar manoplas, utensilios, siempre de una forma suave, procurar utilizar productos de higiene que no resequen, vamos a luchar contra la sequedad, también a nivel de las mucosas. Es importantísima la hidratación diaria de la piel con productos que además estén adaptados, porque sí que, bueno, lo vemos que cada vez a nivel del canal de farmacia tenemos mucha oferta de cosméticos y productos dermatológicos, pero vamos a pararnos un poquito y pensar que estamos ante una piel con unas características especiales y como tal tiene que tratarse con productos que realmente estén testados en paciente oncológico, no todo vale. Y, por supuesto, adaptándonos siempre a las necesidades del paciente. Ni todos los pacientes tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos y precisamente por esa cercanía el farmacéutico sabe cómo podemos ayudar a ese paciente y de la mejor manera posible. La hidratación imprescindible. Luego hablamos de la fotoprotección. Sabemos que además todos esos tratamientos son fotosensibilizantes, que precisamente el paciente oncológico tiene más predisposición de padecer un cáncer de piel, con lo cual aquí sí que la prevención es máxima, aparte de toda la educación que podamos hacer, todas las pautas que les podamos dar en cuanto a fotoeducación, también es imprescindible fotoprotegerse. Y luego, bueno, hablábamos de corrección, pues es un pilar que ya la veremos seguramente ya en un momento más avanzado. Hablamos del maquillaje terapéutico, de ciertos recursos, ¿verdad?, que podemos tener desde la farmacia comunitaria que mejoran mucho ese bienestar, sobre todo a nivel emocional, que es tan importante que, si te parece, hablamos un poquito de ello. Es donde quería ir porque me parece súper interesante también lo que has mencionado del impacto emocional, ya que es verdad que todos estos problemas en piel, mucosas, a veces también suponen un cambio físico en los pacientes que en algunos casos pues pueden conllevar algún tipo de inestabilidad emocional, impacto. Entonces, quizás a ese nivel, ¿no?, y en este aspecto, ¿cómo crees que podríais ayudarnos desde farmacia? Pues mira, Sandra, te diré que aquí sé que hago un llamamiento a todos los compañeros farmacéuticos en esta línea de formación y de especialización y de estar actualizados.
es imprescindible que nos formemos para tener herramientas emocionales. Los farmacéuticos en la carrera no vemos este tipo de recursos y bueno, ahora estamos hablando en este caso de una enfermedad como es el cáncer, pero hay muchas enfermedades dermatológicas que tienen un gran impacto a nivel emocional, ya no solamente por el malestar que tiene, sino aparte todo aquello que es visible también merma mucho la calidad de vida del paciente y bueno, cómo va a afrontar la enfermedad, que es muy importante. Si uno está más fuerte también a nivel emocional, el camino es más llano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que es imprescindible y eso es cuestión de podernos formar con los mejores y tener esas herramientas para poder acompañarnos de la mejor forma posible, detectar también casos donde es necesaria una derivación, que no sé si estarás conmigo, pero yo creo que hay muchos pacientes, más de los que debería, que necesitan un tipo de ayuda a nivel emocional y no la están recibiendo, ¿verdad? Sí. Pues seguramente desde la farmacia podemos un poco activar esa tecla para que eso también se ponga un poco en marcha y bueno, pues ayudemos de la mejor forma posible. Pues muchas gracias, Raquel. Súper interesante todo lo que cuentas y no puedo estar más de acuerdo en que la prevención, también la fotoprotección y todo es muy, muy importante. Y bueno, luego, en mi caso, por ejemplo, aparte de todas estas pautas que obviamente te dan cuando vas a empezar a tratarte, también el oncólogo, cuando terminé el tratamiento, me hizo muchísimo hincapié en el tema de la nutrición. Me dijo que uno de los pilares fundamentales para evitar las recaídas y también para poder estar lo mejor posible a la hora de enfrentar los tratamientos oncológicos es el tema de cómo comemos, ¿no? Entonces, a nivel alimentación, Bea, existen cambios, ¿no?, en el consumo de alimentos y líquidos. ¿Nos puedes ayudar tú a saber un poco más desde la perspectiva de farmacia sobre esto? Claro, al final la alimentación es básica para cualquier enfermedad. Hay muchísima evidencia científica que en función de cómo nos hayamos alimentado a lo largo de toda nuestra vida, pues llegaremos mejor o peor a la edad madura, adulta y a la ancianidad. Por eso la alimentación es importante que desde la oficina de farmacia eduquemos en cómo cuidar esa alimentación el antes. Tú no sabes que vas a tener un carcinoma, pero si una persona tiene una predisposición y se alimenta con alimentos muy proinflamatorios, como son azúcares, como son grasas procesadas, como son una alimentación desequilibrada, pues estás comprando papeletas para que te toque la tómbola, ¿no? Entonces, pues tenemos que educar en ese sentido para prevenir esta y otras muchas enfermedades. Pero luego, una vez que nos han diagnosticado un cáncer y tenemos que someternos a estos tratamientos, que son tratamientos muy agresivos, tienen muchos efectos secundarios en los que la alimentación juega un papel muy importante, porque el cáncer puede provocar los tratamientos del cáncer pueden provocar desde subidas de peso importantes, porque muchas veces van asociados a tratamientos con corticoides muy altos que generan en el paciente pues un sobrepeso que nunca va a ayudar, porque el sobrepeso siempre va a estar enemistado con la salud y que puede provocar desde mirarnos al espejo y no reconocernos, cosa que, como decía Raquel, es muy importante que tú te mires al espejo y te sientas bien. La OMS define la salud como el bienestar físico y mental. Si tú no tienes un bienestar mental, eso también va a afectar a que tu tratamiento responda mejor, ¿no? Entonces, como decía, ayudar a ese posible aumento de peso que ocurre en muchas circunstancias. Y también ocurre en muchas circunstancias un infrapeso, es decir, adelgazar a pasos agigantados en el que pasamos a una posible desnutrición muy importante. Obviamente es imprescindible que el paciente oncológico esté muy bien alimentado, pero ¿qué ocurre? Que hay veces que no se puede alimentar bien, por muchos motivos, porque emocionalmente no puede. Yo soy una persona que cuando tengo estrés emocional, mi estómago hace clean, se cierra y no puedo comer. Por mucho que me digan, es que tienes que comer, es que no puedo. Bueno, pues si esa persona no puede comer, vamos a ayudarla de qué manera y qué alimentos, por los pocos que coma, que sean de la mejor manera posible, o los más eficaces, o los más adecuados. Hay muchos efectos secundarios como diarreas, estreñimientos agudos, que la alimentación juega un papel muy importante. Entonces, creo que desde el mostrador debemos adelantarnos, porque al final el médico, también en parte yo creo el farmacéutico del hospital, el objetivo primero es quiero
salvarte la vida. O sea, el objetivo del médico es, te quiero salvar la vida y yo, si te salvo la vida, me pongo mi medalla, entre comillas, ¿no? Y el farmacéutico comunitario lo que queremos es mimar a ese paciente para mitigar el efecto secundario, como todos los medicamentos. O sea, nosotros estamos obligados, y así la ley nos lo manda, a mitigar el efecto secundario de todos los medicamentos. Cuanto más de un paciente oncológico, que son probablemente de los medicamentos que más efectos secundarios tienen. Por lo tanto, desde la oficina de farmacia tenemos que adelantarnos, y en el momento en el que sabemos que un paciente ha sido diagnosticado de cáncer, porque normalmente lo sabemos, porque por esa cercanía que decía Raquel, hay que adelantarse y hay que decirle, vale, pues yo estoy aquí para acompañarte, no para minimizar y decir no va a pasar nada, porque no lo sabes. No pasa nada, todo va a salir bien, no lo sabes. Yo estoy aquí para acompañarte. Estoy para acompañarte, me tienes para lo que necesites, ante cualquier mínimo efecto secundario, aquí estoy a pie del cañón para ayudarte en lo que pueda. Y en este sentido, ahora que hablas de efectos secundarios, pues de todos estos que has nombrado, o algunos más que seguramente tenemos en mente, ¿me puedes poner un ejemplo de cómo lo abordáis con perspectiva de tratamiento integral del paciente? Pues mira, de todos los que hay, que son infinitos, me voy a centrar en uno muy, muy habitual, y además haciendo honor a Sandra, que nos acompaña, que ha padecido y padece esta enfermedad, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama, gracias a Dios, cada vez se está diagnosticando antes y cada vez conseguimos salvar a las mujeres pues con una tasa de curación muy alta. Pero claro, como decía, el médico quiere salvarte la vida, pero hay veces que yo, no sé vosotros en vuestra oficina de farmacia, pero yo detecto mucho que viene la paciente por primera vez a por el tamoxifeno o a por el letrozol o a por un Zoladex, y el médico ni le ha nombrado que va a tener sequedad vaginal, por ejemplo. Algo tan importante en la vida de una mujer joven. Una mujer joven de 35 o 40 años, que hay muchísimas, que están tomando tamoxifeno y que su vida sexual obviamente es imprescindible, forma parte de su vida. Y no le han hablado de una sequedad vaginal, no le han hablado de una sequedad a nivel intestinal. Hay muchos efectos secundarios que afectan por esa sequedad en las mucosas, pero unas mucosas internas que no podemos tratar de una vía tópica. La vía tópica siempre va a funcionar mejor cuando sumamos el in y el out. Es decir, si tratamos muy bien a nivel dermatológico y además suplementamos de una manera adecuada, podemos conseguir un efecto 10. Hago hincapié a nivel de la sequedad de las mucosas, de la mucosa intestinal. Una mucosa que muchas veces descuidamos y es muy importante. El intestino es nuestro segundo cerebro, hay un eje intestino-piel fundamental, y cuando la mucosa de nuestro intestino está deshidratada, hay un efecto dominó en el que implica un desequilibrio en la microbiota, y ese desequilibrio en la microbiota puede generar más inflamación, y todo ello puede generar disbiosis, es decir, desequilibrio, puede provocar un SIBO y con ello una peor absorción de los nutrientes. Por lo tanto, seguimos en ese efecto dominó. Creo que desde la oficina de farmacia tenemos que estudiar mucho para ser muy conscientes que debemos suplementar de una manera adecuada, con productos adecuados, y como decía mi compañero Javier, que el herbolario no sabe nada del medicamento. Nosotros sabemos el efecto secundario de los medicamentos, las interacciones y cómo debemos suplementar. Si nosotros con la alimentación es imposible ayudar al 100% a lo que necesita. Tenemos que ayudar a suplementar con complementos nutricionales de calidad. Nosotros, si tenemos una sequedad a nivel de la mucosa intestinal, es imprescindible aportar un omega 3, un omega 7, un omega 9, debemos aportar esa hidratación en las mucosas. ¿Y qué suplementos tenemos que dar? Pues hay que estudiar suplementos de calidad, avalados con laboratorios de la industria farmacéutica que tiene evidencia científica, con estudios de metaanálisis, con estudios altamente demostrados, y gracias a la industria farmacéutica que tenemos en nuestro país, podemos tener esa tranquilidad, pero la tranquilidad solo va a venir
si estudiamos en profundidad esto. Y creo que tenemos aquí un largo recorrido por hacer en la oficina de farmacia porque hay que estudiar mucho para daros el mejor consejo y que no sobreviváis, que viváis con mayúsculas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Bea, súper interesante lo que has dicho y vamos, no puedo estar más de acuerdo. A mí fue una de las pautas que me dieron y que intento cumplir a rajatabla. Así que muchas gracias. Y bueno, siguiendo un poco la dinámica de cómo se encuentra el paciente oncológico y en qué se puede ayudar, sí que es cierto que cuando se pasa por tratamientos oncológicos se produce también inflamación en brazos y piernas normalmente. Quizás en esto, Carmen, nos puedes dar una visión de por qué pasa esto. Bueno, pues está claro que los pacientes oncológicos, bueno, para poder explicar precisamente esta inflamación, lo que tendríamos que primero saber cómo funciona el sistema linfático, ¿no? Entonces, el sistema linfático es un sistema que está formado de vasos y de ganglios y es un sistema de mecanismo de defensa de nuestro organismo. Todos lo hemos estudiado en la carrera, pero reconozco que a medida que va pasando el tiempo se nos suele olvidar, ¿no? Entonces, este mecanismo de defensa además utiliza otros elementos como pueden ser las amígdalas o la médula ósea. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que las células cancerosas tienen la manía de meterse por este sistema linfático y tratar de invadir otros organismos a través de los ganglios linfáticos. Y entonces es necesario analizar los ganglios linfáticos, los ganglios centinela, para ver si es necesario extirparlos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si este sistema linfático está bloqueado o bien se pierde un poco de linfa o bien hemos extirpado alguno de estos ganglios, ¿qué es lo que ocurre? Que la linfa sale a través se coloca debajo de los tejidos y se produce un edema, por lo tanto se produce lo que se denomina un linfedema. Principalmente estos linfedemas van a afectar a las extremidades, ya sean de brazos o de piernas, como estabas comentando tú. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que dar desde oficina de farmacia? Pues como comprenderéis, un brazo que esté muy inflamado, que tenga un edema muy elevado, muy grande, pues tendremos que tener mucho cuidado con los cortes, con las quemaduras. Por tanto, es muy importante todo lo que nos está comentando Raquel. No solamente eso, sino tener mucho cuidado con las picaduras de los mosquitos, porque eso también es una erosión que se nos va a producir. Cuando vaya a tomar la tensión el paciente en la farmacia no podrá utilizar el brazo que tenga el edema, sino que tendrá que utilizar el otro brazo. Hay que tener muchísimo cuidado con no coger peso, ahí con lo que está diciendo Beatriz, porque si ya de por sí tú tienes ya el brazo con un edema y encima coges más peso, tu piel va a ser todavía muchísimo más sensible. Seguramente el especialista, o bien el médico rehabilitador o el fisio, te va a poder dar una serie de pautas para hacer un tipo de drenaje linfático o te indicará dónde tienes que ir para hacértelo. Oye, incluso en ocasiones el especialista te puede mandar una manga de linfedema. Bueno, depende de dónde la tengas. Si lo tienes en brazos será una manga o el guantalete, o si son en las piernas te mandará unas medias. El funcionamiento de estas medias es que va a tener una presión que tendrá una presión superior a nivel distal y va a ir siendo inferior a nivel proximal, de tal manera que por este gradiente de diferente presión se va a reducir esta presión. Sí que es cierto que estas tanto medias como guantaletes que vamos a tener que utilizar en ocasiones son prefabricadas, pero casi siempre suelen ser a medida. Por tanto, es importante ir al gabinete ortopédico y tomar las medidas específicamente, y además aprovecharemos precisamente este tiempo que tenemos con el paciente en el que vamos a hablar con él individualmente para poderle hablar y preguntarle todas las posibles dudas que pueda tener. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que el linfedema, aunque muchos pacientes ya tienen en cuenta que el cáncer en ocasiones es como una enfermedad crónica y dura para mucho tiempo, lo que está claro es que un paciente que tiene linfedema lo va a tener siempre. Entonces, desde la oficina de farmacia, en ese sentido, podemos ayudar
y trabajar y colaborar mucho. Y, por ejemplo, con respecto a pacientes de mama, cuando se produce una mastectomía, ¿qué consejos desde ortopedia podéis dar? Pues lo primero es, antes estabas comentando que hay muchos más hombres que tienen cáncer, pero en el tema del cáncer de mama parece que solamente son las mujeres las que padecen el cáncer de mama. Y es cierto que también hay hombres que lo van a padecer. También es cierto que una mujer a la que le han diagnosticado un cáncer de mama y a la que se le va a someter a una mastectomía, hay que ayudarla mucho porque en muchas ocasiones puede pensar que parte de su identidad se ha perdido como consecuencia de esta reserción, ¿no? Entonces, lo más importante, bueno, existen pacientes que van a decidir hacer una reconstrucción, pero hay otros pacientes que, por el contrario, decidirán ponerse una prótesis mamaria externa. Entonces, lo primero que tendremos que hacer cuando vayan a nuestro gabinete es, primero, enseñarle. Hay diferentes tipos de prótesis dependiendo del tipo de mastectomía que se vaya a realizar. Sí que está claro que las mastectomías parciales son las más complicadas de poder adaptar, ¿no? Pero también existen, si se ha producido una mastectomía en la cual solamente se ha hecho resección de la mama, utilizaremos unas prótesis, pero en el caso de que se haya incluso quitado parte del músculo, pues la prótesis será diferente. Entonces, lo primero, cada paciente necesitará una prótesis diferente en función de la patología, del problema o de la reserción que se le haya hecho. Por otra parte, es muy importante que el paciente lo primero es que toque la mama, que la compare con su pecho, que cuando lo ponga en contacto con su cuerpo vea que toma la misma temperatura. Y luego también es muy importante que a la hora de irse a probar las prótesis que utilice una ropa que tenga rayas. ¿Para qué? Para que cuando tú te vayas a mirar con un espejo de cuerpo entero, que veas exactamente a qué altura te quedan las prótesis y si son correctas. Una cosa fundamental en el caso del tema de mama es que el paciente no coja más peso del que tiene. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es muy importante que la prótesis que tú vayas a tener tenga el mismo peso que tu mama. Si tú luego coges mucho más peso, nuestro cuerpo, al estar desnivelado, va a tender hacia un lado. Entonces, nuestro organismo va a tender a recuperarse moviéndose hacia el otro lado. Nosotros siempre decimos en ortopedia que somos como un poco un guiñol, ¿no? Entonces, somos un poco cinéticos y nos vamos moviendo en función de cómo sea. Entonces, si nos hemos descuadrado, al final podemos terminar teniendo una escoliosis, que eso es súper importante y en muchas ocasiones es bastante desconocido por parte de los pacientes. Y lo más importante, aparte de todas estas recomendaciones, es que utilicen unos sujetadores específicos. ¿Pero por qué? No es porque queramos vender este tipo de sujetadores, sino que estos sujetadores tienen primero una funda que te permite poner la prótesis y que esté perfectamente colocada en su sitio. Y además son mucho más elevados, que llegan más a la altura del esternón, de tal manera que la prótesis no se te salga fuera. O sea, no salga al exterior, claro, que si no podríamos montar todos un espectáculo, que no nos gustaría. Y luego también hay un tema muy importante, es que en muchas ocasiones el paciente, por ahorrárselo, porque además es que, no es por nada, pero hay sujetadores monísimos. Es un mundo totalmente desconocido y es cierto que hay unos sujetadores que son muy monos. Pero una de las cosas más importantes es que casi todos los sujetadores que se utilizan para tema de mastectomía son que utilizan unos tirantes que son anchos. Si antes estábamos hablando, se me ha olvidado de decir, en el tema de la presoterapia, que es muy importante no utilizar tejidos que puedan comprimir o utilizar, en el caso de que tengas inflamados los dedos, utilizar sortijas, en ese momento no utilizarlo. Imaginaos si utilizamos un sujetador con una cinta muy estrecha que nos va a cortar en esta zona. Es más fácil que se pueda producir, empeorar el tema del edema. Por tanto, siempre estos sujetadores van a ser muy anchos y es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Y otra cosa muy importante, cuando un paciente tenga un problema de mama, es fundamental apoyarse de una asociación de pacientes y del farmacéutico. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ir un poco en la misma línea que decía Beatriz.
cada paciente es individual y es diferente. Por tanto, es fundamental que cuando nosotros le atendemos, tengamos una atención personalizada, porque cada uno es un mundo y cada uno tendrá sus necesidades. Y eso es fundamental. Y muchas veces lo olvidamos. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Es verdad y es muy importante porque ante la misma situación, no solamente en temas de enfermedades, sino ante la misma situación en la vida, pues no todos reaccionamos de la misma manera. Y bueno, siguiendo un poco con esta mesa, a mí me gustaría saber, ya que tenemos a Ana, desde el campo de la formulación magistral, ¿cómo crees que se puede ayudar al paciente oncológico? Vale, buenos días. Hablamos de la formulación magistral para pacientes oncológicos ambulantes, para los que ya han dejado el hospital de momento y hacen una vida propia, digamos, ¿no? Es la parte más pequeña, digamos, de todo el tratamiento, que después de hablar todas nosotras, mi parte es muchísimo más pequeña, pero es verdad que en algunas situaciones, pues debido a los tratamientos que sí siguen que tener todavía, pues a muchos pacientes les producen problemas en las mucosas, mucositis, sequedad, llagas, úlceras, que se les tiene que solucionar desde la farmacia comunitaria. Esto siempre tiene que venir con receta, evidentemente, entonces, y van adaptados a cada paciente en cada momento. Digamos que las soluciones para mucositis pues pueden llevar desde anestésicos, antibióticos, una serie de componentes que a veces son muy complejos y otras veces más simples las formulaciones. Y es verdad que la persona que no puede comer, pues con soluciones de este tipo o con soluciones de lidocaína, la lidocaína viscosa, que es tan aparente y tan afamada, ¿no?, pues les permite comer, y eso ya pues no deja de ser un paso muy, muy importante en la vida diaria, les facilita la vida. Al margen de toda esta formulación magistral que tiene que venir con recetas, siempre hay algunas cosas que es verdad que los laboratorios comerciales están haciendo últimamente mucho hincapié en lociones y todo este arsenal de productos dermatológicos para este tipo de piel tan frágil. Pero aún así sigue habiendo algunas veces situaciones incluso de serostomía, de sequedad, pues de alergias, de alergias, de que hay productos comercializados que no están lo suficientemente adaptados para algunos pacientes. Entonces, siempre se pueden hacer soluciones, cremas, lociones, colutorios. Me estoy acordando además también de que a veces lo que se puede hacer también es adaptar lo que ya hay, formas farmacéuticas que hay, el clásico omeprazol, o a veces sertralinas, que están comercializados, todos sabemos, en cápsulas, en comprimidos, etcétera, adaptarlos, porque son gente que tiene disfagia, no puede tragar. Entonces, este es nuestro papel, que sigue siendo pequeño, pero sigue siendo importante, sobre todo para el paciente al que se le puede aplicar. ¿Vale? Con respecto a la FM que mencionabas, ¿en qué situación está ahora mismo? O sea, ¿se estudian otros principios? A ver, yo esta parte casi sé más por lo que me ha contado Javier, que fijaros lo que me ha dicho, que no deja de ser sorprendente, que con el desquetoprofeno, por ejemplo, se está utilizando ahora para evitar pues riesgos de algunos tratamientos de quimioterapia, para evitar las lesiones en la piel. Entonces, es verdad que los investigadores van por un sitio, en segundo lugar va el hospital, por supuestísimo, y nosotros siempre somos el último recurso, porque somos para pacientes que están en la calle y hacen vida bastante normal. Pero evidentemente esto es un camino que no tiene fin, Entonces, el desquetoprofeno dentro de unos años a lo mejor es, yo qué sé, el ácido acetilsalicílico, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por tu aportación, Ana. Vale, ¿algo más? También quería decir una cosa, esto Sí. es a nivel cosmético también, por ejemplo, ciertos tipos de alopecia, de cejas, de pestañas y tal, todos sabemos que existen los derivados de las prostaglandinas, que a veces se pueden hacer cremas, etcétera, etcétera, pero bueno, eso siempre tiene que ser el médico el que tiene la última palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Yo creo que ha quedado una mesa interesante. Creo que todos han aportado su conocimiento. A mí, desde luego, sí me
darles las gracias en primera persona a ellos como representantes de las farmacias con las que habitualmente, pues sea en el hospital o sea la farmacia que tengo en el barrio, ¿no? Me siento acompañada. Quería también daros las gracias a todos los que habéis estado aquí. Sé que hay un montón de sitios súper interesantes donde podríais haber estado en este ratito, así que muchas gracias por habernos dedicado pues esta orilla. Espero que os haya resultado a todos interesante, que hayáis pasado un buen rato. Y bueno, yo os quiero dar las gracias a todos los del mundo farmacéutico porque no solamente el acompañamiento que hacéis, a mí personalmente me da mucha confianza cuando, o sea, yo dependo de una medicación que tengo que tomar a diario y hay veces pues que como intento apartar de mi día a día el tema de la oncología, sí que hay veces que de repente me doy cuenta de que me queda solo una pastilla o 2 pastillas y entonces entro en crisis absoluta porque claro, es un agobio, ¿no? Para los pacientes el decir, madre mía, me quedan 2 días. Y ir a la farmacia y que siempre te encuentres a esta persona que te dice, tranquila, que como sé que tú estás medicada, tengo aquí y si no te lo consigo para esta tarde, o sea, estate tranquila. Luego, los pacientes oncológicos, aparte de todo el tratamiento oncológico, seguimos siendo personas normales que nos ponemos malos, ¿no? Pues cogemos infecciones, cogemos gripes y el médico tampoco nos dice qué es lo que podemos tomar, qué es lo que no, y a mí eso también me agobia cuando me encuentro mal y digo, a ver si ahora me voy a tomar esto y me va a dejar de hacer efecto la pastilla, entonces la voy a liar. Y siempre estáis ahí para cuando vamos y nos ponemos tan nerviosos, es decir, no te preocupes porque esto no, pero esto es igual y sí que puedes. Entonces yo en primera persona os agradezco muchísimo ese acompañamiento porque me parece súper importante. Quizás muchos no os deis cuenta, que obviamente es vuestro trabajo, lo hacéis con la mejor de vuestras caras, pero de verdad que para el paciente que recibe esa mano amiga en momentos en los que estamos en un poco bloqueo mental o de estrés o incluso de pena, ¿no? De decir, joder, otra vez estoy con esto. No te preocupes, vamos a tratarlo de esta manera. Si esto no te ha servido, hay otra crema que vamos a probar, otro aceite. Así que no sabéis lo importante que sois en nuestro día a día. Muchas gracias por todo lo que hacéis y por haber estado este ratito con nosotros. Dame paso. Sí. Bueno, para... Gracias. Y os dejo con Esther, que haga ya las conclusiones y bueno. Nada, 3 minutitos y luego yo creo que nos quedan otros 3 minutitos por si alguien tiene alguna duda. Las conclusiones, ¿vale? Para 5 ideas claras que tengamos. Por parte del hospital, el farmacéutico hospitalario oncólogo desempeña un papel esencial en el cuidado integral del paciente con cáncer, contribuyendo a la seguridad, eficacia y calidad de vida durante todo el tratamiento oncológico. Conclusión en general de Dermo, que hemos aprendido un montón de cosas y gracias a todos y gracias especialmente a Raquel y Bea, que han estado muy pendientes de esta mesa, vuelvo a incidir. Conclusión de Dermo, mantener la piel y la mucosa cuidadas durante todo el proceso oncológico revertirá muy positivamente en la calidad de vida del paciente, proporcionándole mayor bienestar físico y emocional. También aquí los farmacéuticos tenemos una gran responsabilidad. Conclusión de nutrición. Somos lo que comemos, que muchas veces se nos olvida. Y nuestro día a día nos lleva muchas veces a descuidarlo. En situaciones tan especiales como las de un paciente oncológico, no puede descuidarse su alimentación. Ella nos ha dado varias pautas, ya que será un coadyuvante para que se mitiguen sus efectos secundarios y conseguir mejores resultados de los tratamientos oncológicos. Conclusión de ortopedia. El farmacéutico ortopeda va a acompañar al paciente durante toda su vida, porque la enfermedad termina, pero hay secuelas que pueden perdurar. Y ahí estamos nosotros, con recomendaciones, medidas y consejos, cada vez que cualquier paciente entre por la puerta de la farmacia. Gracias al tratamiento tan personal que conseguimos en el mostrador o en el gabinete ortopédico. Y una conclusión de fórmulas, las fórmulas magistrales, que además o medicamentos individualizados, que es muy nuestro farmacéutico. ¿Qué es lo que realmente son? Ocupan un lugar pequeño, pero no menos importante que otros medicamentos comercializados y otras ayudas más conocidas para solucionar algunos problemas de estos pacientes. Para crecer necesitamos la colaboración e implicación de los médicos, puesto que ya sabemos que son medicamentos que necesitan receta. A mí me gustaría hacer dos reflexiones a raíz de lo que hemos estado hablando. Creo que es muy importante nuestra labor. Aparte farmacéutica, hemos visto distintas patas dentro de nuestra profesión, pero es fundamental la labor social que hacemos en nuestras oficinas de farmacia, en la farmacia comunitaria. Somos muy importantes, somos muy cercanos. Es decir, si entramos con un día malo, todos tenemos nuestras mochilas, ¿no? Y todos conocemos y tenemos pacientes y conocemos familiares y amigos
que tienen ese tratamiento oncológico, ¿no? O que han pasado un cáncer. Pues debemos dejar nuestras mochilas y cuando entre un paciente oncológico y le podamos ayudar en ese tratamiento que nos ha dicho y en esa humanización y en esa entrega, esos minutos a ese paciente, es súper importante porque tenemos un privilegio de profesión de estar al lado del paciente. Yo creo que tenemos que siempre estar ahí y dar nuestro mejor, sobre todo en este tipo de pacientes. Y ya por último, hay asociaciones de pacientes que pueden ayudar. Asociación Española contra el Cáncer, GEPAC, específicas. Cuando estemos en esa situación familiarmente de tener a alguien con cáncer, pues tiremos de esas asociaciones, como ha tirado Sandra, que vemos a pacientes en nuestras farmacias, dependiendo de ese cáncer, pues ayudémosle y digámosle, oye, ahí está la asociación que a lo mejor te puede ayudar. Por lo tanto, yo creo que con estas conclusiones y estas dos reflexiones, yo creo que terminamos nuestra mesa. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 4 minutitos. ¿Podemos pasar el micro? Te pasan un micro. Sí. Si no te lo pasa... Vale. Ahí, por favor. Oye, y una alegría ver la sala llena. Sí. Y nos queda también alegría. Tenemos mucha competencia. Sí, hay mucha Competencia de charla calidad. Hola, buenos días. Muchas gracias. Charla. Bueno, encantada. Yo también soy paciente oncológica, soy farmacéutica comunitaria y tal y como decís, a mí ahora me encantaría transformarme en farmacéutica comunitaria oncológica. Claro, tú tienes tus truquillos, como a través de la experiencia has tenido que sobrevivir, bueno, como habéis dicho perfectamente, los médicos la vida perfecto, pero luego el día a día hay que buscarse las castañas y esto es muy difícil. Yo llevo como 5 años intentando buscar en mi oficina de farmacia la suplementación adecuada en cada momento. O sea, una cosa es paciente que está con tratamiento de quimio radio, ahí el tema de la suplementación estamos súper limitados porque cosa que pongamos, a ver, siempre riesgo, pero los oncólogos son súper escépticos. No lo conocen, luego no lo de, ¿para qué lo está tomando usted? Y yo decía, bueno, a ver, llagas, descomposiciones, eso se ve un montón. Soluciones, yo no sé, los probióticos. A mí me dijeron, usted no puede tomar, yo cuando estaba, no puedes tomar probióticos. Y yo le digo, bueno, no lo podré tomar, pero igual para las llagas me podré enjuagar y echar, aunque sea la llaga, a mí me funcionaba espectacularmente bien. No está recogido, o yo no lo sé, si existe un listado de suplementaciones en las que estén avaladas, o sea, que podamos consultar. Yo no me atrevo ahora. El tema de la recomendación es muy delicado. No existe un listado como tal, pero sí que existe muchísima evidencia científica de muchos activos que no es que se deban tomar, es que son absolutamente recomendables. Cuando un oncólogo me dice que no puede tomar un probiótico, hay de todo en la viña del Señor como en botica, o sea, pero vamos, que si a mí en la vida me toca la china de tomar, que me dé un cáncer, yo me voy a tomar el probiótico, me diga el oncólogo misa. Entonces, lo que tenemos que saber es qué productos y qué laboratorios avalan eso. Entonces, ¿y en qué momento del tratamiento? Porque a lo mejor, efectivamente, el día que es igual que cuando te vas a dar una sesión de radioterapia, no 4 horas antes no te puedes poner nada. Exacto. Pero después sí. Entonces, todo depende del tratamiento y del activo que podamos dar. Sí. Por eso no me vale cualquier cosa, no me vale cualquier probiótico y no me vale cualquier omega 3. No, tiene que ser un omega 3 de calidad, o tiene que ser un espino amarillo de calidad, o tiene que ser cosas, o sea, activos y que tienen evidencia científica y para tratamientos del cáncer. Entonces, lo que hay que hacer es formarse con especialistas que han estudiado en profundidad el paciente oncológico. Un listado como tal de lo que sí o que no lo vamos a encontrar. ¿Y esta formación dónde? Bueno, luego luego te digo. Vale. Mira, ya aquí los jefes son los que te dicen que hay que cortar, que tiene que venir el siguiente. Sí, pero tiene que tener... Muy rápido, para añadir a Beatriz.
Existen, sí que es verdad, hay poca información, no hay resultados de ensayos clínicos, eso nunca lo van a hacer la industria farmacéutica. Existen páginas, sobre todo en inglés, del MSKCC, del Memorial Sloan Kettering Center, en el cual tiene una base muy potente de suplementos y de hierbas, en el cual a nivel teórico, porque esto es a nivel teórico y sí que es verdad en una serie de casos, evalúa las posibles interacciones a nivel de laboratorio y a nivel de los distintos principios activos para ver si puede afectar. ¿Vale? Sí que es verdad que está en inglés, es de acceso libre, pues si hay cualquier duda nos podemos meter. ¿Y cómo es el nombre? ¿Cómo se llama? Se diría About Herbs MSKCC. Es la base más potente a nivel de hierbas del mundo. Herbs. Sí, si lo ponemos en el buscador de Google, About Herbs. No, Herbs. Herbs, de hierba. De hierba. Herbs. Es la base de datos más potente a nivel mundial y es de dominio público, en el cual si tenemos alguna duda con el tratamiento activo del paciente para corroborar que se lo puede tomar y así nos quedamos todos tranquilos. Sobre hierbas. Sobre hierbas y también sobre activos complementos nutricionales. Eso es. Pero Sí, mira, que de todas maneras, estamos a vuestra disposición. Muchas estamos todas en contacto, muchas estamos en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en la página web, cualquier mail que necesitéis, estamos también a vuestra disposición e intentar ayudar. Pues nada, Muchísimas un placer, gracias. muchas gracias a todos y Gracias. hasta pronto.